Y crecí y así fui tomando mis decisiones, nunca vi una objeción o una barrera para hacer algo. Como yo era muy movidita, pues me mandaron a la sección penal. El secretario de la sección penal me pidió la organización administrativa, la cuestión jurisdiccional ya la conocía. Se empezaron a alejar mucho los juzgadores de las personas del pueblo que tenían los problemas. Me gusta mucho la función y yo había buscado ser titular, pero cuando me casé y llegó mi niña, yo hice una pausa. Nunca terminamos de aprender. O sea, no importa la edad que sea, siempre hay más. Bienvenidos, amigos de Los Rostros de la Justicia, esta producción de Acceso Libre. El día de hoy nos encontramos en la ciudad de Monterrey y nos da muchísimo gusto que nos estén viendo. Recuerden que estrenamos cada domingo, cada semana, y les invitamos a que nos apoyen suscribiéndose a este canal, denos like, activen la famosa campanita para que puedan recibir cada vez que se dé un nuevo episodio. El día de hoy nos encontramos con la magistrada Claudia Judith Patena. Magistrada, muchísimas gracias por recibirnos el día de hoy. Muchísimas gracias por esta oportunidad y por este espacio. Para nosotros es muy importante que podamos tener comunicación con la gente. Si algo he aprendido de toda esta transformación que tuvo el Poder Judicial, es que se ha descuidado mucho la comunicación con las personas. Entonces, para nosotros es importante, para mí es importante, que la gente sepa quién soy, quién los juzga, quién estudia sus asuntos, la preparación que tenemos, la experiencia, para que ellos puedan confiar en sus autoridades, que eso es básico en todo el sistema de justicia que tenemos. Y dirían ustedes, entrando en materia, ¿quién es usted? Y poniéndome un poquito igualado, ¿quién es Claudia? ¿Cómo crece? ¿Dónde crece? ¿De qué familia proviene? ¿A qué se dedicaban sus padres? Porque todo esto conforma los valores con los que una persona ejerce su profesión. No es que seamos tan metiches. Sí, pero es la realidad. Sí. Es realidad. Yo soy la segunda de 4 hermanos. Y mi papá murió cuando yo era niña. Y eso es un detalle muy importante. Mi papá murió cuando yo tenía 5 años. Y mi mamá muy joven, tenía ella 24 años y éramos ya 4 hermanos. Ella se hace cargo de nosotros. Y yo vi a ella, que ella salió avante con la familia, sola. Ella vio cómo resolvió la situación, aun y cuando la familia de mi papá le decía que estaba muy joven para hacerse cargo de nosotros 4. Ella pidió la oportunidad, dijo, denme oportunidad de intentarlo, y si yo necesito ayuda, yo les pido. Y salió adelante con todos nosotros, y yo crecí viendo a mi mamá resolviendo temas, sola. Y yo creí que así eran todas las mujeres. O sea, era mi referente de mujer. Y eso hace muchos años, o sea, era en una época en la que las mujeres no eran tan independientes ni tan fuertes. Y crecí y así fui tomando mis decisiones. Nunca vi una objeción o una barrera para hacer algo. Mi mamá siempre nos motivaba a estudiar. Recuerdo que salí de secundaria y estaba escogiendo la preparatoria. Estudié en escuelas públicas, estudié en una escuela pública. Mi papá era contador, pero murió cuando yo era muy chica. ¿Usted es de Nuevo León, perdón? Yo soy de Nuevo León, sí. Mi mamá de Nuevo León también, mi papá de San Luis Potosí. Y estudié en escuelas públicas y al momento de estar en primaria y secundaria, me di cuenta que me gusta mucho estudiar y me di cuenta de las ventajas de estudiar. O sea, estudias y se te facilita todo. Estás tranquila en casa, no hay problemas en la escuela, no tienes que estudiar tantas tareas. O sea, si llevas tu vida en orden, estudiando, lo aprendí desde niña, todo es mucho más tranquilo. Entonces me hice muy estudiosa. Hasta en los colegios te tratan mejor los maestros si eres de las que estudian, si de los que no das problema. Y a la hora de escoger la prepa, escogí una prepa también de la universidad, la preparatoria 7, que de aquí en Nuevo León es una de las más difíciles. En aquella época era la más difícil. Y recuerdo que entramos muchos compañeros de la secundaria y salimos muy pocos. Pero siempre muy pegada con mi mamá. Ya cuando terminó la preparatoria, mi mamá muy inteligente ella, porque nunca me dijo que a ella le hubiera gustado que yo estudiara alguna carrera, porque al ser yo muy pegada con mi mamá, pues obviamente eso hubiera influido en mi decisión. Y salgo de prepa, como era muy buena estudiante, sí tuve mis temas de saber qué estudiar. Precisamente voy para allá. Ajá. Uno de niño
dice, pues voy a ser astronauta, voy a ser médico, Así pero hay algo en nuestra vida que a todos nos pasa que nos lleva a escoger una carrera en un punto determinado. ¿Cuál fue ese punto para ti, para que escogieras estudiar leyes? Yo sí tuve un tema ahí porque como era muy buena estudiando, entonces no tenía yo preferencias por nada. O sea, me iba bien en matemáticas, me iba bien en química, me iba bien en historia. Entonces, pero me gustaba mucho la lectura. Y a la hora que me hacen una evaluación en la preparatoria, me salió como tema humanidades y medicina. Y estaba yo en mi lucha de estudiar derecho o estudiar medicina. Pero recuerdo que al final la decisión la tomé por la ubicación de las universidades. Es algo muy, muy anecdótico en mi vida, porque fui a la ciudad universitaria donde estaba la Facultad de Derecho y después fui a ver dónde estaba la Facultad de Medicina. Y la Facultad de Medicina aquí en Nuevo León está en una zona así muy transitada y muy Claro. difícil. Entonces dije, no, mejor acá. Y la Facultad de Derecho está en Ciudad Universitaria, está fácil acceso. Me enamoré de la Ciudad Universitaria, el hecho de tener toda un área tan grande, llena de escuelas y llena de estudiantes, me enamoró el espacio. El detalle es que entro ya ahí, pero ya estando ahí es donde me di cuenta que realmente eso es lo mío. O sea, ya que empecé a conocer, recuerdo muy bien también el primer día de clase, el maestro nos dijo, ser abogado no es lo que ustedes creen. O sea, ustedes vienen con una idea de lo que es ser abogado, pero no es lo que creen. Pero yo no llevaba ninguna idea. O sea, yo decía, pues no sé qué sea, yo sé que hay que leer y que hay que estudiar, pero no entendía muy bien. Pero ya que empecé, desde primer semestre, empecé a ver la teoría del Estado, el origen de la reglamentación, del derecho romano, entendía muy bien la materia. Me gustaba mucho porque entendía, por ejemplo, lo que sería ahora el espíritu de la norma, lo que hacen los legisladores. Lo entendía, pero desde la antigüedad. Todo lo tengo que Y entender. cuando entras a la carrera, cuando uno entra en este inicio profesional, normalmente decimos medicina, leyes, pero cuando estás, te descubres que hay una cantidad de caminos para ejercer tu profesión. ¿Por qué, digamos, si fue penal, si fue civil, qué fue lo que te enamoró? ¿Qué materias te enamoraron al inicio de tu carrera? Cuando yo estaba en la facultad, todas las materias me iba bien igual. Pero cuando llegué a quinto semestre, me empezaron a dar seminario de amparo. Tengo recuerdos muy lindos de esa época. Me gustó tanto la materia de amparo. Todas me gustaban, pero esa me gustó tanto que recuerdo que yo tomaba la clase de 9:30 a 10:10. Y de 10:10 a 11 de la mañana era el salón de al lado. Entonces me gustaba tanto la materia que yo terminaba mi clase y después me iba al salón de al lado a recibir la parte. La maestra que nos daba clase era muy buena, Margarita Huerta se llama, la recuerdo muy bien a la maestra, esposa de un juez de distrito. Ella había sido secretario de juzgado, entonces ella llegaba y nos explicaba amparo, pero nos explicaba muy bien porque conocía realmente, no era la pura teoría, o sea, conocía, nos daba ejemplos prácticos de lo que decía la ley de amparo. Y me enamoré de la materia y la maestra se dio cuenta. Entonces me habla y ella elegía, yo no sabía, ella cada semestre elegía a un alumno para recomendárselo a su esposo para que entrara como meritorio en aquel entonces. Y me dice, ve con mi esposo, ahí te van a hacer un examen por si quieres entrar a aprender. Pero yo ni siquiera sabía dónde estaban los juzgados federales, o sea, yo no sabía nada. Y después de ella mucho insistir, me lo tengo que reconocer. Ya fui con su esposo y me hizo un examen y me gustó el ambiente. A nivel federal hay mucho orden, hay mucho respeto, se trabaja con mucha responsabilidad, mucho cuidado. No digo que el Estado no lo haga, porque yo ya había trabajado en el Estado. Yo desde que estaba en tercer semestre de la universidad, con 2 amigas fuimos a un juzgado y pedimos hablar con la juez, con un atrevimiento y una seguridad. Y la juez nos recibió, en ese entonces era la que ahora es contralora y que fue consejera, María Teresa Herrera Tello, nos recibió. Yo tengo que reconocer a la señora. Ella ni ha de saber que era yo, pero en aquel entonces, yo en tercer semestre de la universidad, con mis amigas pedimos una entrevista y le dijimos que queríamos, nos recibió, siendo ya la juez, sin conocernos, que queríamos aprender y nos dejó estar de meritorias en su juzgado. Era el juzgado tercero familiar, lo recuerdo perfecto. ¿Te quedaste a trabajar en el Poder Judicial? Sí, me quedé con el juez. ¿Estudiando todavía? Estudiando.
Si yo estaba en sexto semestre cuando empecé, por eso ya tengo 32 años en el Poder Judicial, porque empecé desde estudiante. Yo tardé como 2 años, estuve 2 años donde iba a trabajar a diario y poco a poco fui aprendiendo y ya para cuando se dio una oportunidad, pues ya me dieron mi nombramiento y ya empecé a trabajar en forma ya con un ¿Cuál fue nombramiento. su primer nombramiento? Fui oficial judicial en el juzgado quinto de distrito, no eran especializados en aquel entonces, en el quinto distrito aquí en Monterrey, Nuevo León. Y ahí estuve. Fue mi primer nombramiento de paga. Pero fue una etapa, me imagino que muy difícil para usted estudiar y la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Nuevo León es dura. Sí, Es muy demandante. sí, Aparte del trabajo, es una época que fue difícil de mucho sacrificio, ¿no? sí. Es una época muy difícil. De hecho, hoy lo pienso, que la juventud te da mucha fuerza, porque recuerdo que iba en las mañanas a la oficina, entrábamos, era el horario de 8:30 a 2:30. Yo trabajaba en la sección penal. En aquel entonces los juzgados, como eran mixtos, tenían una sección penal donde era proceso penal federal y lo de amparo. Y como yo era muy movidita, pues me mandaron a la sección penal. El secretario de la sección penal me pidió, el licenciado Domínguez, no lo olvido, y me fui con él, muy inteligente, el señor me enseñó muchísimas cosas. Pero nunca salías a las 2:30. Entonces yo entraba a la facultad, cambié mi horario de 6 a 10 de la noche, 6 de la tarde a 10 de la noche. Entonces, trabajaba todo el día en la oficina y avanzaba lo más que podía, comía rapidito ahí y después me iba a la universidad. A veces llegaba a las 6, a veces a las 7, o sea, había clases que tenía que perder. Y el tema de que yo también siempre quería tener buenas calificaciones, fui el segundo lugar de mi generación. Entonces fue complicado porque pues había que robarle horas al sueño, porque era el único horario que tenía libre, si había que hacer algo extra como estudiar por un examen, pues era dormir Y menos. tu mamá ya no te volvió a ver en todo ese tiempo. Sí, mi mami era muy buena. Yo recuerdo por eso lo recuerdo con mucho cariño, mi mami ya no está. Como yo no salía a la calle, nunca fui fiestera, pero pues a qué horas, o sea, también. Entonces, siempre estaba yo con mi mamá. Mi mamá y yo éramos muy unidas. Y nos acompañábamos, de que la acompañaba al súper, de todas las cosas al médico, todas las vueltas era con ella. Porque era el único tiempecito que teníamos libres. Y mi mamá tenía una regla, nunca la voy a olvidar, que como todos estudiábamos, y los horarios eran diferentes, estudiábamos y trabajábamos, el único día que estábamos todos en casa era el sábado. Entonces el sábado era sentarnos a comer todos. O sea, no podíamos aceptar un compromiso en sábado, porque decía mamá, el sábado es de la familia. O sea, es el único día en que todos nos sentamos a comer. Entonces, nada, y sin excepción. O sea, nadie podía ir a ninguna parte el sábado porque teníamos que pasarla juntos. Pero fue muy bueno. Nos hizo hermanos muy unidos. Terminas tu carrera, Ajá. ya tienes trabajo. ¿Y Sí. cómo se desenvuelve tu carrera jurisdiccional? Cuando terminó mi carrera, estaba de oficial judicial, seguía en el juzgado quinto distrito. Y terminó con buen promedio. Y me ofrecen una beca, recuerdo muy bien, una beca para el extranjero. Y le digo a mi mamá, yo era muy, muy pegada a mi mami. En aquella época éramos mucho más inocentes. Ahora terminan la carrera y terminan muy despiertos. Y recuerdo que le dije que quería quería aceptar una beca en el extranjero. Pero mi mamá me veía chiquita. O sea, aunque ya había terminado. Y me dijo, no, vamos a esperarnos. Y yo, bueno. Entonces, dame permiso de ir a México a hacer la maestría. Porque en la UNAM, los maestros de la UNAM eran los que escribían los libros que yo estudiaba aquí. Entonces, a mí me parecía así como que algo. Yo amo mi carrera. O sea, ha de ser maravilloso ir a conocer a los autores de los libros, a aprender de ellos directamente. Y le digo a mi mamá y me dice, vamos a tomarnos un año. Nunca lo volví. Vamos a tomarnos un año para que hagas tu maestría, descansa un año y en un año decidimos si te vas al extranjero o te vas a México. Y en ese inter, a un buen amigo va a un examen de oposición para juez de distrito y lo hacen juez. Y me dice, le dan suscripción en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Eso. Yo no tenía idea de que Chiapas estaba tan lejos. Entonces, yo sabía que había invitado a mucha gente porque tenía varias vacantes, ya le habían avisado. Y nadie se quería ir. Y me dice a mí, oye, ¿no te quieres ir de actuaria? Y la verdad que sigue siendo muy difícil. Es muy difícil conseguir un lugar ya a nivel profesional. O sea, estás de oficial judicial, que es cuando éramos estudiantes. Pero ser actuario, ser secretario, era muy difícil. Había muy poquitos órganos y era muy difícil las vacantes aquí en Nuevo León. Y recuerdo que en el juzgado éramos como 8 abogados que estábamos esperando un espacio para poder ascender. Entonces él me invita, recuerdo muy bien, a hacer una fiesta y le digo yo, sí. Me dice, ¿sí te vas conmigo? Yo, sí, sí me voy. Bueno,
Y ya total lo platico con mi mamá. Y le digo, oye, mami, fíjate que Carlos me está invitando a trabajar de actuaria y aquí está muy complicado. Y me dio permiso. Me dijo, sí, sí te puedes ir. Y yo de verdad, mamá, sí. Yo no creía. Yo decía, pues no me había dado permiso de nada. Ya después lo platiqué. Le pregunté que por qué sí me diste permiso. Dijo, ya habían sido muchos no, hija. Dijo, ya me decías que te dijera que sí a algo. Y me fui. Me fui a Tuxtla Gutiérrez. Yo no entendía qué tan lejos estaba. Yo estaba a 2 aviones, era lo que yo pensaba. O sea, decía, 1 hora y media ¿A de aquí a México, México? ajá, y de México a Tuxtla, 1 hora 10. Y sí, yo estoy a 2 aviones de mi casa. Ya después que vi un mapa, dije, caray, estoy lejísimos. Y lo sentí más cuando llegué a Tuxtla Gutiérrez, de tan diferentes que somos en la formación cultural en Tuxtla, a Nuevo León. Y yo no lo podía creer. Hermoso Tuxtla, yo tengo hermosos recuerdos y me fue muy bien. Estuve en Tuxtla 1 año de actuaria, después al juez lo cambian a Chilpancingo Guerrero y en aquel entonces se acostumbraba que un juez llegaba a un órgano y siempre se llevaba a su gente de confianza, entonces iban haciendo los huecos, o sea, se movía uno y se llevaba a su gente, entonces dejaba huecos ahí. El que llegaba ya tenía varios lugares y se va el juez, yo lo alcancé como al mes también de actuaria ahí en Chilpancingo Guerrero. Y ya al mes me ofreció una secretaría, ya me puse yo a proyectar, empecé con la secretaría, y estuve ahí 2 años en Chilpancingo Guerrero, también muy bonito. Después al mismo juez lo cambian a Ciudad Victoria, Tamaulipas, y yo feliz, porque ya Ciudad Victoria ya sentía yo que estaba en mi casa, porque estaba 3 horas en carro, o sea, ya iba y venía. Estuve también ahí un tiempo, después lo cambian a Nuevo Laredo, y allá vamos a Nuevo Laredo, y estando en Nuevo Laredo, llegó aquí a Monterrey un juez, ahora magistrado en retiro, Carlos Manuel Padilla Presberti, y él necesitaba a una persona de confianza para la sección penal, recuerdo proceso, y un magistrado que estaba aquí en Nuevo León le habló de mí, le dijo, en Laredo está una secretaria, una jovencita, que ella maneja la sección penal y es de confianza. Entonces, si la invita, seguramente se va a querer venir a Monterrey. Y también en esa época se acostumbraba que los titulares se apoyaban con secretarios para que los ayudaran a encarrilar el juzgado. Entonces, el juez con el que yo estaba en Laredo me prestó al juez que estaba aquí en Monterrey y fue que regresé, pero regresé prestada unos meses. Pero es como los libros, ¿no? Cuando los prestas no regresan. Sí, es como lo que pasó Sí. al final. Regresé, me quedé aquí unos meses, hice buena amistad con el señor juez, en aquel entonces, luego ahora magistrado en retiro, y recuerdo que me regreso a Laredo, estuve aquí como 4 meses, recuerdo que le ayudé a sacar un rezago que tenía, le busqué a una persona para que me sustituyera. La sección penal en ese entonces era muy delicada, sigue siendo delicado, pero el juez de amparo veía también proceso y sí necesitaba alguien de mucha confianza para ver proceso penal federal. Y entonces le entrené a alguien que se quedó en mi lugar, que ahora también es un magistrado en retiro, también llegó aquí a Nuevo León y hicimos buena amistad. Y me regreso yo a Nuevo Laredo. Y ya estando en Nuevo Laredo, fallece mi mamá. Mi papá había muerto cuando yo era chiquita y fallece mi mamá. Y ese juez me habla y me dice, supe que falleció su mamá, le interesa regresar a Nuevo León, tengo un espacio, le interesa regresar a Nuevo León. Yo, ay, sí, le agradecería mucho, porque tenía 2 hermanos más pequeños, no pequeños, 20 y tantos, pero más pequeños que yo, y me interesaba regresar a casa con ellos. Y ya fue de manera que regresé a Nuevo León, y ya de aquí ya no me fui, ya me quedé en aquel entonces era el juzgado tercero distrito mixto, después lo hicieron civil y de trabajo, y ahí me quedé. Ya después me invitaron aquí al tercer tribunal colegiado en materia civil, un juez que había conocido ahí en el juzgado cuando era mixto, el ahora magistrado en retiro Abel Anaya. Me dio mucho gusto, recuerdo porque fue en pandemia. Yo en el juzgado ya estaba en una situación muy cómoda, ya tenía muchos años, a mí me gusta mucho la función y yo había buscado ser titular, pero cuando me casé y llegó mi niña, yo hice una pausa. Y dije, yo primero mi familia. Yo lo mentalicé así, soy muy de planes. Así como ya aprendí a ser secretario, es difícil ser secretario de juzgado, ahora tengo que aprender a ser mamá, porque ya como secretario todo lo hacía muy rápido. Entonces, quiero aprender a ser mamá y cuando ya aprenda a ser mamá, entonces ya buscaré un ascenso. Y ya ni me inscribí a nada, seguía estudiando, pero ya no me inscribí a los concursos. Nace mi niña, luego nació mi niño y pero ya llegó un momento en el que yo ya estaba muy cómoda en el juzgado. Y luego ya creció, dije, bueno, ya voy a empezar a presentar otra vez
a los exámenes de oposición. Y en eso llega la pandemia. Claro que en el inter, de que yo no estaba concursando, yo seguía haciendo cursos, hice una certificación en idioma inglés, porque ya sabía yo inglés, pero quería la certificación para ayudar a mis hijos en sus tareas. A mí me gusta mucho estudiar, ayudar a mis hijos en sus tareas. Empecé a dar clases en el colegio de mi niña, daba clases un día a la semana. Me gusta mucho, soy muy movida. Y me gusta mucho el servicio. O sea, incluso en mi iglesia me Es gusta servir. maestra también, ha sido de la Facultad de En la Derecho. Facultad de Derecho, me gusta mucho dar clase, me gusta mucho compartir lo que vas aprendiendo. Siento que lo mejor que podemos hacer es ir compartiendo para dar fruto. O sea, de nada sirve que se lleve uno toda la experiencia y todo el conocimiento. Incluso aquí en el trabajo, siempre me ha gustado enseñar. Desde que era secretaria de juzgado, los nuevos siempre me los mandaban a mí para que yo les enseñara en orden cómo se tenía que trabajar. Me gusta mucho en la enseñanza. Y así seguí. Llega la pandemia y a mí me preocupó mucho que nosotros no fuimos actividad esencial, que nos dijeron, porque los esenciales siguieron trabajando. Entonces, no, pues el Poder Judicial no es actividad esencial. Todos muy contentos porque estaban en la casa, pero yo lo veía al revés. Entonces, es que si no somos esenciales, en cualquier momento, pues nos dicen, si había 10 juzgados, se van a quedar 5, ¿no? Y yo lo pensaba así. Y yo pensando en estrategias, en cómo trabajar a distancia también para que no se afectara el trabajo. La verdad, el hecho de haber hecho la certificación en idioma inglés, empecé a usar plataformas. Recuerdo que cuando lo hice con una amiga y las dos nos quejábamos mucho de que nos encargaban tareas en plataformas en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y yo le decía, es que yo quiero la libreta. O sea, ¿por qué? Todo en plataformas y hasta los speaking todo era en plataformas. Pero cuando viene la pandemia y empezamos a hacer todo en línea, yo no batallé nada porque ya dominaba el uso de las plataformas. Aprendí a usar muy bien el expediente electrónico, a trabajar a distancia con mis oficiales. Y en el juzgado, como yo ya tenía muchos años, yo llevaba billetes de depósito, estaba al pendiente de los cumplimientos, concursos mercantiles, los asuntos más complicados me los pasaba a mí el titular. Y en ese inter, el entonces magistrado Belanaya, que había sido mi juez ahí, me habla y me dice, tenemos una vacante en Secretaría de Acuerdos en el tercer colegiado civil. Dice, no tengo en ponencia, pero necesitamos que nos apoyes ahí, porque yo soy muy organizada. Y había un tema de organización. Y yo, bueno, me dice, pero somos 3, pues en los colegiados son 3 titulares, tienen que decir los 3. Dice, yo te voy a proponer. Y le dije, sí, claro que sí, magistrado, le agradezco mucho. Yo estaba muy contenta que él se acordara de mí. O sea, teníamos como 7 años que ni nos veíamos. Y fue muy lindo que él, pues, habiendo un área de oportunidad en el órgano que tenía que atenderse, que se acordara de mí. Me De gustó ti, mucho. de tu trabajo. Exactamente, o sea, de mi trabajo, de que pensara en ella es la solución. Entonces, fue muy, muy lindo. Recuerdo todo eso, que hasta bajé y le dije a mi esposo, oye, el magistrado Abel me habló y me dice, y le digo, ya no me importa si quedo o no quedo. O sea, porque me dijo que lo tenían que decidir entre 3, pero yo me siento muy honrada de que él piense que mi forma de trabajar es la solución al problema que tienen ahí. Y al final, pues sí se convencieron. Bueno, él los convenció, porque sí supe que sí hubo, pues cada quien tenía sus propuestas, exactamente. Y ya al final, llegué al tribunal. Yo tenía 44 y yo dije, ya voy a terminar el juzgado. Yo hacía todo lo más difícil del juzgado. Yo ya sabía hacer todo. Yo organizaba visitas, todo lo sabía hacer. Entonces ya nada más estaba esperando como que mi tiempo para ya jubilarme. Entonces me invitan y llego acá al colegiado y la verdad que el trabajo era completamente diferente. Y tuve que estudiar muchas cosas. Tuve que aprender todo el trámite del amparo directo, pero el amparo directo, inconformidades, reclamaciones. Pero el amparo era un viejo amor, ¿no? Sí, pero yo conocía amparo indirecto, que es otro trámite. Entonces, vengo acá, todo nuevo, aprendí muchas cosas, muchísimas cosas. Y eso me renovó hasta mentalmente nunca terminamos de aprender. O sea, no importa la edad que sea, siempre hay más por lo que puedes seguir creciendo. Y aprendí toda la organización del tribunal colegiado, que es donde estoy ahorita. Toda la organización administrativa, la cuestión jurisdiccional ya la conocía, porque yo ya sabía hacer sentencias, ya sabía lo de las demandas, suspensiones, todos esos temas ya tenía muchos años en el juzgado. Pero ya ver lo administrativo, que se piensa que no es importante, pero como titular tienes que saber cómo funciona todo. O sea, realmente todo lo que he hecho, todos mis años, ahora lo estoy cosechando, todo lo que aprendí, todos los sacrificios, porque sí fue mucho sacrificio, desde la universidad, o sea, estudiar y trabajar,
desde en el juzgado. La cuestión trabajar familiar, horas, de la cuestión estar familiar. lejos de tu familia también. Sí, ahí tengo una anécdota de mi mami que te quiero compartir, porque tengo que mi mamá fue muy, Mm. muy indispensable conmigo. El- Cuando me voy yo a Chiapas, yo era muy pegada con mi mamá, me voy yo a Chiapas y recuerdo que había pedido una licencia de 3 meses. Aquí tenemos tienes desde los secretarios, actuarios y oficiales, te puedes mover de otro órgano y 1 año te guardan tu espacio, tu base. Entonces yo pedí permiso 3 meses antes de renunciar, seguía estando mi trabajo aquí en Nuevo León. Pero yo lloraba mucho, estaba yo muy triste. Yo extrañaba mucho a mi mamá, a mis hermanos, y recuerdo que en una llamada le hablo a mi mamá y le digo, mamá, me voy a regresar. Mamá, ¿por qué te vas a regresar? ¿Te tratan mal? No, 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 no. Te va mal el trabajo, que en el trabajo está muy difícil. No, mami, no, me va muy bien. O sea, yo no tengo ningún problema, porque era un ascenso y era otro trabajo. Mm. No, no, mami. Entonces, ¿por qué te vas a regresar? Porque estoy triste. Y me dijo, no, mi niña. Me dijo, usted no se va a regresar porque está triste. Nunca se va a olvidar. Usted no se va a regresar porque está triste. Organícese, deje de llorar. Deje de llorar. Usted ya terminó una carrera. ¿Cómo va a perder una oportunidad porque está triste? Aquí estamos. O sea, cada que puedas venir, vienes. Y se me quedó muy grabada esa frase. Vamos, usted no va a dejar un trabajo porque está triste. Y es real. Pues fue una frase digna de una mujer tan fuerte Sí. y que se hizo con Sí. muchos golpes, ¿no? Sí, sí, mi mami siempre fue así. Fue un ejemplo muy fuerte. Y sigue siendo un ejemplo, aunque ya se fue, hasta como mamá. O sea, yo veo todo lo que mi mamá sufrió. Y sí es muy difícil ser mamá. Y ser una mamá que Claro. trabaja es muy difícil. Pero yo la tuve menos difícil que ella. Entonces, cuando de pronto estoy así, me siento un ¿Te poquito acuerdas agobiada. que te dijeron, cuál triste? Me acuerdo de mi mami y digo, no, pues si mi mami pudo, o sea, y pudo con todos, ¿cómo yo voy a decir que no? Ya estabas, digamos, en un punto donde habías recorrido un camino, porque estamos resumiendo 30 y tantos años de 32 carrera años. en muy poquito tiempo, y llega algo que como la pandemia, yo me imagino que cimbró a todo el Poder Judicial, que es romper un paradigma de lo que era la carrera jurisdiccional. ¿Cómo te tomo a ti? ¿Cómo lo asumes? ¿Y cuáles fueron tus experiencias? Mira, cuando empezó el tema de la reforma, todos estábamos como que asustados. O sea, yo no pensé que pudiese funcionar. Yo tenía una formación de muchos años de cómo se formaban los titulares, del conocimiento que deberían de tener, de la experiencia. Claro que también llegué a conocer titulares que llegaron nuevos. O sea, el hecho de que no todos llegaban con mucha experiencia. También me tocaron designaciones en mis años de titulares por méritos, por ejemplo. Entonces llegaban a un órgano y no tenían experiencia porque nunca habían estado en un órgano. Tenían muchas especialidades, pero no. Y los apoyábamos todos, los secretarios los apoyábamos. Pero pensar en un cambio tan radical del Poder Judicial, sí teníamos temor. Y tenía yo desconfianza de que realmente las puertas se fueran a abrir para todos. Se decían muchísimas cosas, y a mí me gusta mucho tocar este tema, y cada que tengo oportunidad lo comparto. Se hablaba mucho de que había listas, de que ya tenían a todos los titulares, y que mentira que iba a haber votación, y que mentira que iba a ser abierto. Entonces, decidimos varios compañeros de aquí del circuito, ya que salieron las convocatorias del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Salen y decidimos inscribirnos, pero sin ilusión. O sea, de veras que desconfiábamos. Nos apoyamos entre nosotros porque los requisitos era difícil conseguirlos. Pero, ¿cuál fue mi sorpresa? Que fueron avanzando las etapas. Yo le di seguimiento a todos los de Nuevo León y realmente fue transparente. Realmente sí revisaron los currículums, nos hicieron varios exámenes. Recuerdo un examen que fue oral, hablaban mucho, también se denostó mucho el trámite porque no existía mucho conocimiento. Hablaban de una entrevista, decían, ¿cómo va con una entrevista a elegir a un titular? Pero no era una entrevista, realmente sí era a distancia, pero eran 3 preguntas, pero muy complicadas. Entonces, y te grababan, estaba un facilitador y te decía, te voy a decir 3 preguntas, contestas. A mí no me preguntes nada, decía, porque yo nada más estoy para grabar a distancia, nada más estoy para grabar y tienes que contestar. Entonces, recuerdo que la primera pregunta, complicada, y ya la contesté. Y la segunda pregunta, más complicada. Y ya la contesté, y complicada en el tema de que necesitabas tener mucha experiencia para poder contestarla.
porque había muchas respuestas para esa pregunta. Y pues yo me expandí. Con toda la experiencia que tenía, dije, pues, si son estas circunstancias, es esto, si son estas, es esto. Y la tercera también, muy difícil la pregunta. Entonces, me fui yo muy contenta. Recuerdo que estaba trabajando aquí en el colegiado civil y me fui a mi casa por el tema del internet y allí hice el examen y después me regresé. Venía muy contenta porque dije, esto es en serio. O sea, las preguntas están complicadas. Pero finalmente para ti esta parte del estudio, de los requisitos, era algo que ya te sabías. Pero yo no creía que me fueran a elegir. Digo, pero por falta de capacidad no iba a ser, yo así lo veo. Pero hay una parte donde la mayoría se topó con una sorpresa. Había que hacer campaña. La campaña. Porque tú puedes ser muy, muy estudioso, puedes aprender de todo, tener mucha experiencia, pero lo están metiendo en un campo que ustedes no habían estado. Sí. Sí, pero fue enriquecedor. O sea, a mí como me gusta enseñar, me sirvió muchísimo. Por ejemplo, en la iglesia en la que yo me congrego, hacen reuniones de profesionistas, les llaman ellos. Profesiones son solteros. Y los que somos profesionales, ya más grandecitos, vamos y les compartimos de nuestras experiencias. Entonces, a mí me sirvió muchísimo aceptar, porque te invitan y puedes decir que no. Pero yo siempre aceptaba porque creo en eso de compartir. Entonces, aprendí a hablar en público, con los jóvenes, a compartir. Después ya cuando en campaña teníamos que salir a la calle, pues ya no se me dificultaba tanto. Recuerdo que nos tenían muy limitados en cómo hacer la campaña. Fue un proceso también muy bien hecho por el INE, nos tenía muy bien controlados, pero todo tenía que ser a manera de invitación. O sea, nosotros no podíamos pagar nada y nadie nos podía pagar nada. Entonces nos invitaban de pronto. Recuerdo el primer podcast al que fui yo ni conocía ese medio de comunicación que es en línea, y también las entrevistas, y fui aprendiendo. Después eran muchos requisitos, el INE sacó muchos acuerdos. Yo al fin estudiosa y yo soy de las que el conocimiento te da tranquilidad. Entonces yo quería saber todo. Me aprendí todos los requisitos, pero era difícil cumplir con todos los requisitos. Y yo lo llevaba personalmente. Aprender qué tipo de papel usar en los flyers, qué imágenes se podían usar. Nos autorizaron a que alguien nos ayudara a preparar contenido, pero no podíamos darles nuestras contraseñas, nosotros teníamos que subir directamente la información. Entonces yo trabajando como secretaria de acuerdos, tenía mucho trabajo, y pues en la noche me mandaban los videos en una aplicación, me los mandaba la persona que me los hacía, y después yo los veía y los volvía a editar, y ya los subía a redes. Para mí fue un tiempo muy bonito porque aprendí a editar, aprendí a manejar redes, aprendí a usar mi tiempo. Fue también muy lindo el recuerdo de ver a toda la gente que me apoyó. Yo subía a redes algún material y la cobertura de la gente fue muy linda. Y aparte rápido. No había otra manera, ¿no? Eran territorios enormes por cubrir y las redes eran en el medio. En la oportunidad que tú tuviste de andar en terreno, en campo, por decirlo de alguna manera, ¿cómo veías tú a la gente? ¿Había conocimiento por quién o por qué estaban votando? No, ellos no sabían nada. Ese también me dejó muy buenos recuerdos. Yo, como anécdota, te puedo decir que con toda la gente con la que hablé, nunca le pedí que votara por mí, porque yo sentía esa resistencia. Entonces yo tenía que romper esa resistencia para que pudieran permitirme que yo les explicara. Yo iba con mis hijos, recuerdo, y me acercaba y les decía que si me daban permiso, me permite que le comparta alguna información. Les empezaba a explicar todo el proceso electoral, todo lo que implicaba, cómo era importante ir a votar. Les decía, es muy importante porque las autoridades que se van a elegir ahorita son las que toman decisiones que ustedes pueden pensar que para qué si yo no tengo un problema legal. Pero van creando precedentes que después, cuando ustedes lleguen a esa situación, pues ellos van a afectar a su vida las decisiones que ellos hayan tomado. Aparte les decía, no todos son problemas legales, o sea, hablamos de sucesorios, hablamos de temas de alimentos, de divorcios, que ya se va haciendo algo muy común y que es importante que nosotros elijamos a nuestras autoridades. También les decía, por ejemplo, las autoridades electorales, que ellos eran los que iban a resolver los conflictos que se presentaban en las próximas elecciones que vamos a tener aquí de gobernador, las de presidente. Yo trataba de explicarles
y me gustaba mucho que al principio sí había cierta resistencia, pero cuando ya les empezaba yo a explicar, se sentían interesados, porque realmente la gente sí se interesa, porque sí son temas importantes, pero hay que saber explicarles, pero era muy complicado. Claro. Y aparte, ¿a qué te puedes comprometer? Ese es otro tema. Cuando uno va a pedir un voto, Sí, normalmente se establecen compromisos en la política tradicional, pero una persona juzgadora no te no puedes se puede comprometer a nada. comprometer. No, incluso ese era un tema. Por eso yo no les pedía voto. Yo les explicaba el proceso, después me presentaba yo con ellos, les entregaba mi flyer. En el flyer, en el frente, tenían mi foto y el número de la boleta, el color de la boleta, el rosa, el número 10, tenía ahí la explicación, y al reverso venía toda mi carrera. Y yo les decía, yo estoy contendiendo para ser magistrada en materia civil, los de esta colonia les va a tocar, voy a aparecer yo en su boleta de esta colonia, pero yo la invito a que entre a la página del INE y que nos busque y que vea la trayectoria que tenemos todos y escoja usted al mejor juzgador. Porque les decía, yo lo único que le puedo ofrecer es mi experiencia. Yo no le puedo ofrecer nada más. Le puedo ofrecer que yo sí sé trabajar, que yo ya conozco la materia en temas de justicia. Es muy importante conocer todo, porque, por ejemplo, nosotros ahorita que vemos el amparo, hay muchas protecciones que son a nivel internacional, que son de tratados internacionales. Pero si tú no los conoces, no los puedes aplicar a la gente. Entonces hay gente que no está bien juzgada porque el juzgador no conoce. O sea, no porque el juzgador lo esté haciendo a propósito, sino que no conoce. Entonces les decía, es importante que busquen gente que conozca, que esté preparada, porque sí había muy buenos perfiles, pero ellos los tenían que elegir. Claro. Pero si no te podías comprometer a nada. Yo también era muy clara con ellos en eso, de que nosotros, les decía, yo no puedo ofrecerles nada, lo único que les ofrezco es mi experiencia, es el tener ya conocimiento de cómo abordar temas, también de organización, hay rezagos, hay órganos donde había mucho rezago en el trabajo, tienes que saber cómo formar estrategias, pero compromisos no podía haber. Pero ahora que llegaste por votación y estás aquí, ¿cuáles son tus planes? ¿Cómo te ves a un futuro? ¿Qué sigue para ti? Mira, yo tengo 32 años, como te digo. A mí me interesa mucho el servicio público. Yo disfruto el servicio público, disfruto el trabajo, me gusta mucho ayudar a la gente, por eso disfruto mucho el servicio, siempre desde que empecé, desde que era oficial judicial, fruto que fue oficial, fui actuario, fui secretario, desde que era oficial siempre me gustaba tener trato con la gente y explicarles, porque la gente, nadie queremos tener problemas legales, entonces cuando no son abogados y se acercan, llegan con miedo y con preocupaciones y les dedicaba yo siempre un tiempo. Siempre. Les explicaba su asunto, qué había que hacer. Después fui actuaria. Cuando fui actuaria, me tocó ser actuaria en la sección penal. Y recuerdo que pues, iba yo a los penales a notificar a los reos sentencias. Y tenía que haber sensibilidad para hablar con ellos, para notificarles una sentencia. En materia penal federal, las penas eran de 10 a 25 años de prisión, los delitos contra la salud. Entonces, el más chiquito de 10 años, pues eran 10 años. Yo siempre veía que tenía que llegar a darles esperanza. Entonces, yo llegaba de juzgado y les explicaba, pues mire, la sanción es de 10 años, pero eso todavía no se acaba. Usted puede interponer un recurso y todavía hay otra autoridad que puede revisar otra vez su sentencia, porque son personas. Entonces, siempre donde he estado, siempre he tratado eso. Después ya fui secretario, tienes un poquito más de autoridad. También me tomaba un tiempo, porque la ventaja de ser secretario es que aprendes a ser juez, porque empiezas a hacer todo y al final el juez es el que lo autoriza, pero tú eres el que tienes que estudiar. Entonces les explicaba también, les dedicaba un tiempo. Para mí es importante que la gente se sienta escuchada. Yo cuando estaba en campaña, la persona que me dio a trabajar en medios, a hacer contenido, me hizo una frase que decía, justicia con verdad y dignidad. Y me gustó mucho, porque me acuerdo que me mandó muchas frases. Y me gustó esa porque es importante que se les trate dignamente a las personas. O sea, ellos tienen problemas, ellos ameritan un tiempo. Yo siento que ese fue el problema más grande que tuvo el Poder Judicial y que originó este cambio, que se empezaron a alejar mucho los juzgadores de las personas, del pueblo que tenía los problemas. Fue muy lindo que el sistema jurídico en México ha crecido mucho. Tenemos un sistema jurídico maravilloso. O sea, la verdad que es firme, es bueno, sí protege,
pero la gente se siente alejada de eso, porque se empezó a hacer como que una élite de personas que entre más sabían y más sabían, más se alejaban. Y la verdad que el Poder Judicial hacía muy buenas sentencias. O sea, yo te puedo decir que se habla muy mal del Poder Judicial y se dijeron muchas cosas, pero en mis 32 años... Es que nadie quiere al árbitro. Exacto, no, exacto. Pero en mis 32 años yo conocí titulares muy buenos, entonces, pero sí alejados. Y yo siempre luchaba por eso, incluso cuando estuve aquí en el colegiado civil, que era cuando estaba en Secretaría de Acuerdos, en Secretaría de Acuerdos manejas a mucha gente. Tenía yo muchos oficiales, tenía 5 como secretarios, los actuarios, y yo les decía, atiendan a las personas, o sea, atiéndanlos, dedíquenles tiempo, porque ellos vienen con su preocupación. Entonces, yo sé que tú tienes mucho trabajo, pero ellos vienen con su preocupación. Entonces, dedíquenles su tiempo. Es muy importante el trato con las personas y eso es lo que yo he estado buscando más, el trato digno, que la gente se siente escuchada. Por eso me gusta mucho esta plataforma y te agradezco mucho el espacio, porque quiero que la gente nos conozca como personas, me conozca a mí. O sea, cuando salía a la calle, te prometo que cada persona con la que yo hablaba, terminaba yo muy contenta porque sembraba yo algo y terminaba yo bendecida. O sea, todo el mundo, aún y cuando yo no les decía, votas por mí, me decían, vamos a votar por usted, que Dios lo bendiga y que le vaya muy bien, porque la gente se siente atendida, se siente que la estás incluyendo en algo que ellos no saben, no tienen por qué saber, porque cada quien sabe su especialidad. O sea, pero el tener esa apertura y el sentirse cerca de algo que se había alejado mucho, pero era un tema como que de formación, como que los titulares se dedicaban tanto a estudiar que ellos preferían estar encerrados estudiando para resolver rápido el asunto de la persona que está afuera, pero la persona que está afuera no sabía que por eso estaba encerrado. O sea, creía que estaba encerrado porque no lo quería atender. Entonces, esa barrera es con la que yo he estado trabajando mucho. Sí es complicado porque es dedicarle tiempo. Decía, bueno, si ellos ya nos escogieron, entonces ellos ya confían en nosotros y los que llegamos ya tenemos doble compromiso. O sea, de que sabemos que alguien votó. O sea, fue un proceso realmente enriquecedor y muy comprometido. Yo por eso tengo mi foto ahí donde están los votos que tomé, que alcancé y cuando anduve en campaña, porque no se me debe de olvidar. O sea, yo entiendo que yo ya tenía un bagaje y ya tenía la experiencia, pero realmente la gente salió a votar. No salieron todos, pero los que hayan sido. O sea, es gente que salió y que se agradece el voto de confianza y que tenemos que trabajar para que todos confíen en nosotros, que sepan que a lo mejor una sentencia no les da la razón, pero porque es la sentencia correcta. O sea, que eso no es injusto. Hacemos justicia y a veces la justicia no es que te den la razón, pero es justicia. Claro. Y eso yo lo he aprendido con la gente. A mucha gente le he hecho amistad, les explico, y aún y cuando no les doy la razón, se van contentos. Y eso es con lo que yo quiero trabajar los años que me queden. Todavía yo en 3 años ya podría pensionarme, pues con todos los años que tengo trabajando aquí. Pero yo quisiera lo más que pueda trabajar hasta donde yo me dé cuenta que estoy en plenitud de poder dar el servicio completo, porque sí es un trabajo difícil. Pero esa es mi meta, o sea, seguir en el servicio público y dar todo, o sea, que todo lo que he aprendido lo pueda yo dar para la gente. Magistrada, muchísimas gracias. Ha sido muy esclarecedor, ha sido un camino lleno de luchas, de aprendizaje, que creo que es la parte que deberíamos de conocer también de nuestros juzgadores. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Amigos de Acceso Libre, en esta sección de los rostros de la justicia, gracias por acompañarnos. Recuerden que estaremos un capítulo cada domingo. Pórtese bien, nos vemos la próxima vez.